Está ahí a la vez atrás. ¿Sabes? Pues eso, aparte de lo que hace en la calle, que a mí me mola mucho y es una mezcla ahí de graffiti, iconográfico y tal. Luego los muros que hace, pues se los curra mucho. Muralismo y graffiti han sido cosas bastante distantes, ¿no? En un comienzo. Lo que pasa es que hay mucha gente que le gusta hacer las dos o que combina perfectamente. Yo siempre he pintado murales, nunca me he puesto en plan tan extremo con el graffiti de la calle, ¿no? Que se conoce, tan de firma y de... Me gusta firmar, me lo paso bien, pero no es algo que, digamos, mantenga todos los días constancia. Y lo hago por divertimento, pero en momentos clave cuando salgo. Es otro juego dentro del mundillo de pintar en la calle, evidentemente legal, pero que, joder, que cuando haces algo enorme, pues sabes que se lo va a comer un montón de gente. Y luego, pues bueno, claro, dentro de eso hay millones de estilos y tal. A mí me molan más los rollo locuras o cosas más tipo cómic, así, no sé. Pero vamos, que cualquier persona que se haga un muro grande, all my respects. Cada mural en realidad tiene su rollo. El muralismo de graffiti son formas de expresión y cada uno puede expresar lo que le apetezca. Entonces, por mucho que lo queramos hacer, no somos animales. Por muy esperados que estemos en nuestra propia naturaleza, lo seguimos siendo. Por eso muchas veces no nos comprendemos ni a nosotros mismos. Mi sello es, digamos, disfruto mucho el tema de los cocodrilos, leviatanes, monstruos. Me gusta mucho hacer referencia a las figuras del miedo, por el hecho de que ya el graffiti en sí, mucha gente le provoca eso, ¿no? Es como querer hacer algo reivindicativo, pero bonito, entre comillas, ¿no? Y en cuanto al entorno también me gusta trabajarlo porque cuento con muchas cosas, con muchas anécdotas y con muchos elementos que rodean el sitio donde pinto. Nosotros llegamos al pintador de la orden y ya no sabemos muy bien lo que nos vamos a encontrar. Esta pared estaba bastante divertida, pero como habéis dicho no había ni teníamos permiso y tampoco estaban los vecinos. Creímos que nos iban a importar que hiciéramos un regalo y decidimos pintar. El proyecto Culmen mola bastante. Había visto por internet los murales de Inti de Laguna y me interesó mucho por el sitio, por la propuesta y porque es una cosa que, digamos, se está haciendo en otros países, está dando mucho bombo y aquí debemos empezar ya con ello porque es algo que forma parte del momento. Y nos tenemos bastante potente en España ahora mismo, la verdad. Lo que falta es un poco de iniciativa institucional para que se puedan crear mejores obras en mejores sitios, pero bueno,
el talento es algo muy abundante en España. El proyecto Culmen debe culminarse. Debe culminarse y debe venir mucha gente a pintar. Hay muchos muros. Bueno, eso nunca va a ser negativo. Vale, por supuesto, yo he podido comprobar que la gente del pueblo de momento le ha encantado y no veo por qué, por un malentendido, un choque cultural o ideológico, como lo quieras llamar, se tiene que frenar esta iniciativa tan potente en un pueblo con tan buena gente. Ya ha tenido voz por internet, por los medios se ha escuchado mucho hablar del pueblo y de los murales que tiene. Quien no arriesga no gana. Buscamos en tu proyecto Culmen.